um, en Lucas, Lucas capítulo 4, vamos a estar viendo versículos 31 al 44. 31 al 44. Aquí en Lucas, si recuerdan ustedes, Lucas registró para nosotros los nacimientos de nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista, que era el persecutor para presentar su evangelio, el evangelio de Cristo. Hemos leído y estudiado el comienzo del ministerio de Juan el Bautista y también el comienzo del ministerio de nuestro Señor. Juan comenzó a predicar que el Mesías vendría y que los hombres deberían arrepentirse en preparación para su lugar. Luego, después, nuestro Señor tuvo su bautismo, lo fue llevado el Espíritu y lo vimos ahí en el desierto donde fue tentado. Luego vimos allí en su ministerio en Nazaret, Cristo fue a Nazaret, a su pueblo, y vimos ahí entre el versículo 13 y 14, en ese lapso de tiempo, vimos en el capítulo 4 que eso marcó el primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La reputación del Señor llegó a Nazaret, cuando Él llegó ya había una reputación que venía detrás de Él, y en lugar ahí Él llegó allí al templo, llegó en el sabático, el día del reposo, y vimos que leyó el pasaje de Isaías, y al principio vimos que los nazarenos lo recibieron bien, pero pronto la gente de Nazaret se enfureció, ¿verdad? Porque Cristo aplicó la palabra hacia ellos y lo trataron de tirar desde la punta del monte. Aquí también esta mañana en nuestro texto tenemos otro pueblo aquí que es Capernaum, en nuestro texto vemos a Jesús venir aquí a Galilea. Y esta mañana quiero que veamos algunas similitudes o cosas similares entre la gente de Nazaret y la gente de Capernaum. Hay unas similares obvias que serán evidentes inmediatamente, ¿verdad? Y yo creo que estas que podemos ver rápidamente sería la fe que tenían estas dos ciudades religiosas. Tenían una fe superficiales, era una fe superficial. Hay un tercer grupo que quiero meter aquí, compararlo, que es bien importante, y el grupo es los poderesados, los que estaban posesionados, demonizados, se puede decir. Quiero que veamos que desafortunadamente hay una verdad sobre cuánto en común tenemos o tienen esta gente religiosa con los demonizados y la gente de estas ciudades religiosas. También veremos algunas diferencias, ¿verdad? También no nomás lo que es similar, sino también diferencias en estos tres grupos que encontramos aquí. Ahora, quiero que tomen en cuenta el recordatorio y la advertencia que les di la semana pasada, mientras que estamos navegando en nuestro texto, que la mayoría de nosotros que estamos aquí, la mayoría de nosotros, si no casi todos nosotros que estamos aquí, somos personas religiosas. Si no estuviéramos aquí, no estuviéramos oyendo este mensaje. No tenemos muchos visitantes, pero todos los que estamos aquí, la mayoría de nosotros somos gente religiosa, ¿verdad? Y tenemos que tomar el texto y tenemos que ver que esta aplicación es para nosotros también. Tenemos que aplicar la palabra de Dios esta mañana a nosotros mismos. Porque si no, lo que puede pasar es que puedes hacer que no reflexiones y te examines a tu propio corazón y pueda que caigas en el mismo engaño que estas personas religiosas cayeron. Vamos a ver nuestro texto y vamos a leerlo y comenzamos aquí en el versículo 31. Y dice: Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad.
Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió y diciéndole: cállate y sal de él. Y después de que el demonio lo redubió en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? ¿Por qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Levantándose, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También de muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitió hablar, porque sabía que él era el Cristo. Cuando cuando se hizo día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes los buscaban y lo hallaron a donde él estaba, y precauvía detenerlo a Jesús para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Padre Celestial, en este momento venimos con este texto, tu palabra, y Señor, queremos que tu palabra sea clara, que sea simple, que sea expuesta, Señor, como tú la quisiste hacer o como tú quieres que lo hagamos, Señor. Te pido, Señor, que nos des sabiduría de la más alta, que tomes nuestras mentes captivas, Señor, porque hay tantas cosas que entran en nuestros pensamientos. Pero, Señor, que podamos poner atención, Señor, que podamos estar bien, Señor, atentos de tu palabra, Señor. Danos una sabiduría, Señor, de entendimiento y no solo de información, pero de transformación, Señor. Porque lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El versículo 1 tiene una clave, y el versículo 31, ¿verdad? Tiene una clave, el versículo que vemos aquí. Dice Jesús descendiendo, ¿verdad? Y Jesús y todas las sinagogas. Aquí viene una palabra que vincula la siguiente enseñanza del día de reposo de Capernaum con la primera enseñanza de los días de reposo de Nazaret. Quiere decir que siguió esto continuamente, salió de una y entró a otra. Jesús hubiera bajado unas 20 millas del noreste a llegar aquí a este lugar, la ciudad de Capernaum. Aquí llegó él a la costa del noroeste del mar de Galilea. Entonces tengan en mente que está en el mar de Galilea, muy bonito esa área, ¿verdad? El agua, todo lo que podamos ver en retratos, pero ese lugar está en ruinas ahora, ¿verdad? Pero tengan en cuenta algo bien importante también. El versículo 31 al 44 que vamos a estudiar esta mañana es todo un día en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es todo un día, ¿verdad? En la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pasó todo ahí. Si vemos ahora, como les mencioné, si tú te harías un viaje allí o buscas retratos, esta ciudad de Capernaum está
marcada solo por ruinas. Hay ruinas que se pueden visitar ahí. Esta mañana, esta mañana, la luz es de la palabra de Dios en este libro, en esta palabra, en esta Biblia, se está revelando hoy aquí para ustedes esta mañana. Y oro que no rechaces las afirmaciones de Cristo como el único camino a Dios, porque si lo haces, no solo tu alma será en ruinas, pero también tu vida eterna estará en ruinas. Si rechazas a quien Jesús dice que Él es esta mañana. Que tu vida no sea en ruinas. La luz se está presentando esta mañana, igual como se les presentó Cristo a esta ciudad. Como dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa es mi oración de esta mañana. Entonces aquí ahora vemos el versículo 31 y el versículo 32 y comienza un resumen del ministerio de las enseñanzas de Jesús en la sinagoga en esos días de reposo en los que él estaba. Sus enseñanzas resultó en un asombro. Estaban asombrados por parte de su audiencia. Muy diferente de la respuesta inicial de la gente de Nazaret. La gente de Nazaret estaban asombrados, pero también había duda. Dijeron, ¿no es este el hijo de Jesús, de José? ¿No es este el hijo de José? Aquí en el versículo 32 vemos una pequeña palabra griega, expleseso. Expleseso significa asombro o admiración. Esta palabra griega se define en el tiempo imperfecto dinámico. Y es importante ver esto porque nos da una imagen de que los oyentes como estaban asombrados una y otra vez. Esta es una cosa de que no nomás era una asombración, era una y otra vez. O la idea aquí en esta palabra griega es salir de los sentidos de uno por un shock retenido. Sales de tus sentidos, estás en shock, una asombración. Las multitudes se sorprendieron de las enseñanzas. Les estaba enseñando como uno que tiene autoridad. Hubo una clara diferencia entre las enseñanzas del Señor y las enseñanzas de los escribas y los fariseos y los maestros que estaban en estas ciudades religiosas. No creo que la diferencia tenga que ver con el estilo de la enseñanza, más tiene que ver con la sustancia de la enseñanza que del estilo. De hecho, la enseñanza de Jesús era simple y directa, mientras que la de los escribas y los fariseos era más académica, era más escolar, era más obscura. Los escribas y los fariseos enseñaron con sus cegosos y sus prejuicios que oscurecieron el texto de las Escrituras. Jesús enseñó muy simplemente, usando historias terrenales que la gente entendiera, parábolas, y enseñaba con ilustraciones. La gente lo escuchó sabiendo lo que él había dicho y comprendieron que esto era lo que la Biblia había enseñado. Quizás no entendían todo en sí, pero las palabras sí las entendían y sabían que venía de las Escrituras. Jesús como maestro hizo que el texto de las Escrituras fuera claro y simple. Pablo mismo siguió los pasos de su amo, de su Señor. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 4, Pablo dijo, no entré como alguien superior en la habilidad o sabiduría de hablar como te proclamé el testimonio de Dios. Dice, yo no vine así. Yo no vine con superioridad y habilidades y sabiduría así para proclamar el testimonio de Dios. Pablo tenía un mensaje simple, porque esto decidí a saber nada entre ustedes excepto Jesús y él crucificado, dice Pablo.
Y luego Pablo nos dice que mi predicación no estaba en palabras procesivas de sabiduría, sino en demostración de espíritu y poder. Muchas veces queremos ser unos técnicas y queremos aprender y hacer esto y lo otro. Y sabes que puedes dar la palabra, pero el reino de los cielos no es de palabra, sino de poder. Y Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo le hacían burla porque su simpleza en su predicación, pero transformaba a la gente, no por Pablo, sino porque el Espíritu de Dios estaba en él y es el que hace la transformación. Cristo hubiera sido muy aburrido para muchos ahora. Ahora queremos ir a ver los más populares, los mejores, y ay, mira sean bíblicos o no sean bíblicos, tenemos una expectativa de educación. Pablo no fue a los seminarios que ellos quisieron, Cristo no venía a ningún seminario, ninguno de los apóstoles venían de lo que querían, los criticaban, pero tenían la clara palabra de Dios. Desafortunadamente hoy las cosas no han cambiado mucho, aunque no hay nada mal con seminarios para la preparación de predicar y enseñar, para nada, hermanos. Pero los predicadores ahora son juzgados por su popularidad, por el seminario en donde fueron, por el conocimiento académico, por su carisma, en lugar de ser juzgados por la fidelidad de exponer el texto y predicar la palabra de Dios simple y directo. En los versículos 33 al 37 tenemos aquí una interrupción y vemos aquí el reconocimiento de estos demonios que reconocieron al Santo de Dios. En el versículo 33, en la sinagoga había un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Sí, las enseñanzas de Jesús agitan a la oposición nuevamente. Y esto no es algo que vamos a ver nomás una vez. Esta no es la última vez que hay personas religiosas llenas de demonio sentados en la banca. No es la primera vez. Observe que el reconocimiento de los demonios de Jesús, que es el mismo reconocimiento que vemos en Mateo capítulo 8, versículos 8 al 29, y gritaron lo mismo, gritaron diciendo, ¿qué asunto tenemos entre nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? El reconocimiento de Jesús por los demonios es sorprendente, hermanos. Uno piensa que estar endemoniados es una manera antigua de decir que están enfermos, ¿verdad? Muchos ahora dicen, no, esos no estaban endemoniados, tenían esquizofrenia, estaban enfermos, no eran endemoniados, pero eso no explica lo que está sucediendo aquí. Tenga en cuenta que en todo el Nuevo Testamento, si tú lo estudias, nunca había ninguna confusión entre una persona enferma y una persona endemoniada. Era claro, había gente que sí tenían esquizofrenia, era claro que estaban enfermos de algo, pero era bien claro cuando una persona estaba endemoniada. No había confusión, no había duda que la gente sabía la diferencia. Incluso Jesús siempre es representado como tratando con los demonios como existencias reales, separadas de la personalidad humana. El grito fue fuerte, de puro pulmón fuerte. El hombre gritaba. La presencia del poder de la predicación de la persona de Cristo perturbaron el mundo espiritual de este demonio, o demonios, porque había varios ahí adentro. Lo interesante es que este hombre poseído parece haber estado ahí durante muchos años. Hay muchos demonios en la iglesia, hermanos, por muchos años.
había escuchado la misma escritura recitada por Cristo cada día de reposo. Y la congregación sabía que era una persona endemoniada, pero no sé si la ignoraban o simplemente la aceptaron porque esta persona pues parecía no molestar el mensaje y las predicaciones, pero ahí estaba. Y a lo largo aquí viene Jesús, enseñando el mismo texto que ellos enseñaban, que ellos leían, pero con poder. No con prejuicios, sino con la verdad, no enterrada con rituales y tradiciones. El tipo de mensaje que enseñaban los líderes religiosos había permitido que las personas religiosas, poseídas o posesionadas por demonios, se sentaran cómodamente en las bancas. ¿Qué tanta gente está en pecado obvio que se sienta en las bancas y el predicador trata de no pisarle los talones? Están cómodos. Observe también que los religiosos no nomás lo reconocieron como santo de Dios, pero los demonios creían y temían al santo de Dios. Los demonios creían y temían al santo de Dios. Hermanos, me temo que hay muchas en las iglesias en los Estados Unidos, y estoy seguro que alrededor del mundo, que profesan una creencia en Jesús, pero es poco más que una creencia como la de los demonios. Según un promedio de todas las encuestas del 2023, Gallup, aproximadamente 3 de cada 4 gentes dijeron que se identifican con una fe religiosa específica. De cada 4 personas, 3 son religiosos. La mayoría proporción es cristianismo, con un 68% que se identifican con una religión cristiana. 6-8. Los Estados Unidos tiene la población cristiana más grande del mundo. Además, el cristianismo es la religión más popular en el mundo, más de 260 millones. Pero hermanos, si ponemos a pensarnos en esto, que 70% de los estadounidenses fueran cristianos, ¿no crees que hubiera una abrumadora protesta espiritual de indignación justa contra el increíble asalto a las verdades de Dios y la suficiencia de la palabra de Dios en la Biblia? Pero desafortunadamente ese no es el caso, ni siquiera cercas. Solo mira nuestra nación, hermanos, y mira este mundo. Nomás prende la tele y nomás ves las leyes que hemos permitido entrar. Permitido porque todos los que son ciudadanos pueden votar. Y si no eres ciudadano que puede votar, eres ciudadano de esta ciudad y debes de estar impactando al mundo. Pero mira las leyes que hay en nuestra nación. No son leyes cristianas para nada, ni cercas. Ni cercas. Debería ser muy preocupante que muchos de ellos, de estas gentes en las iglesias, ese 70%, pueden ser engañados y por lo tanto estar destinados a la destrucción eterna. Jesús y Santiago abordan este aterror de autoengaño. Jesús dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino ¿quién? ¿Quién entrarán? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Él dice, ¿quién hace? Esta palabra es bien interesante. ¿Quién hace? Esto es tiempo presente, que estás haciéndolo. Significa que es un cambio de estilo de vida.
No es perfección, no la confundan. No está diciendo que tu estilo de vida es perfección, no, sino hay un significante cambio de estilo de vida, no perfección, sino un cambio de dirección. O sea, es diferente. Ya no soy perfecto, hermanos, pero ya cambié mi dirección. Voy hacia la perfección. Jesús dice, les declararé, nunca te conocí, apártate de mí, practicadores de iniquidad. La práctica de iniquidad. Significa un estilo de vida que tiene una persona, un patrón que sigue de pecado, que un pecado que es continuo, que indica que nunca hubo ningún cambio en el corazón, sigues en lo mismo. Santiago también nos dice, ¿crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios también creen y lo temen. Esta gente es como los demonios, tienen fe, de verdad sí creen que Dios es Dios, de verdad sí tienen fe que Dios es Dios. Pero Santiago le dice, ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, hombre insensato, que la fe sin obras es estéril? Que tú dices que tienes fe, pero no se mira en tu vida, no hay un resultado, hermanos. Lo único que se necesita para ser salvo es arrepentirte. Es todo lo que necesitas. No obediencia, no nada más, no hacer cosas, no sacrificio y obedecer a Dios y un reglas. No, es el arrepentimiento y el resultado del arrepentimiento llegan la obediencia. Si queremos ser fieles a Dios y a la palabra, si queremos predicar con poder real, entonces debemos predicar la predicación centrada en el Evangelio. De esta manera, siempre vas a interrumpir al mundo espiritual de los que no son creyentes, sean ya almas humanas o sean demonios inmundos. Siempre con la esperanza que las almas humanas puedan responder en arrepentimiento, creyendo en Jesús. En el versículo 34 vemos cómo reaccionan estos demonios y dicen, ¿qué negocio tenemos entre nosotros, Jesús de Nazaret? O sea, sabían que era de Nazaret, sabían todo de él. Básicamente lo que le están diciendo es, ¿qué tenemos en común? Juan nos dice, ¿qué tienes en común con el mundo? Ahí andas con el mundo, con la corriente del mundo, participando en cosas con el mundo. Hermanos, ¿cómo puedo yo estar en un lugar de miles de gente ahí alabando a cosas del mundo, sabiendo que toda esta gente se va a ir derechito al infierno? ¿No se te mueve tu conciencia andar ahí con los del mundo, risa y risa, jajaja, mientras que ellos están yéndose a la destrucción? ¿Por qué? Porque verdaderamente no creemos. Por eso hay hombres y mujeres que han dado su vida por el Evangelio y nos quedamos asombrados porque ellos entendieron y vieron el infierno y vieron la gente cayendo y se pusieron enfrente de ellos y dieron su vida para que ellos pudieran escuchar el Evangelio. Yo no hago nada comparado con estos hombres. Muchos de ustedes que sirven aquí no hacen nada comparados con estos hombres de la Biblia. Pero lo que sí sé es de que mi vida es cambiada, ajustándome a servir a Dios porque sé lo que está en los balances. Sé que hay gente que va derecho al infierno y mi trabajo es hacer todo lo posible para ponerme enfrente de ellos y darles el evangelio para que cambien. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso vivimos un estilo de vida diferente como cristianos, donde la gente pueda ver el poder no de palabra, pero de espíritu. El espíritu de Dios, hermanos. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tiene el demonio y Jesús en común?
Déjanos en paz, los demonios, dice claramente. Jesús no tenía nada que ver con la oscuridad, ni tampoco sus seguidores tienen nada que ver con la oscuridad del mundo, hermanos. No deberíamos tener nada que ver con demonios, ni espíritus malignos, ni leer cartas, ni andar yendo con gente que nos diga nuestro futuro. No debemos de andar en nada de eso todo el año. Debemos de andar con las corrientes del mundo. Hermanos, conciertos ahí en lo que pasó con los demócratas. Tuvieron una gran fiesta, lo que se diga ahí, con los coches ahí de Planned Parenthood abajo, al lado dando abortos gratis. Ahora, no son, ahí los estaban dando, les estaban dando su cita gratuitamente. Dando a los niños ahí, dando gratis para que te cambies el género. Y había según cristianos ahí en ese lugar que profesaban a Cristo. Con los conciertos y las palabras y todo lo que estaba pasando ahí, gritando con ellos y todo, cuando, ¿qué estás haciendo ahí? Si eres luz. Pablo mismo dice, los demonios tenían sabiduría. Sabían mejor que nosotros. ¿Qué estás haciendo tú con el mundo? ¿Qué andas haciendo tú allá? Pablo dijo lo mismo, preguntó una pregunta retórica similar. Dijo, ¿qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad, cristiano? ¿Qué compañerismo tienes tú con un hombre mundano, una mujer mundana? ¿Por qué andas en yogo desigual? ¿Qué andas haciendo tú con una persona del mundo? Amistad. ¿O qué armonía tiene Cristo con Bela, el santo, la santa, o el demonio este? Segunda de Corintios capítulo 6, 14 al 15. Lucas está tomando en cuenta esto para simplemente demostrar el poder de las palabras de nuestro Señor y para promover su reputación y autoridad en toda la región. Por eso Lucas está enseñándonos esto. Esta es la primera instancia de posesión demoníaca en el Evangelio de Lucas. También es el primer informe de un milagro que se realiza en el día de reposo, que va a ser algo que va a ser un patrón nuestro Señor Jesucristo y que lo va a hacer siempre adrede. Y va a hacer milagros en el día de reposo que va a hacer que se enoje la gente. Aquí no estaban enojados, pero vamos a ver que se van a enojar. Este hombre tenía varios demonios en él. Pero un demonio estaba hablando y estaba dominando a este hombre. El demonio controlaba completamente la voz y el espíritu de este hombre. Entonces el demonio era un mundo y el Señor, en contraste, es santo. El demonio se vio acorralado cuando supo que vino Cristo. Imagínate, la palabra vino con poder y se sintió acorralado. ¿Has venido a destruirnos? ¿Por qué? Porque hasta los demonios, hermanos, sabían que era Jesús y que él se había hecho una promesa que se hizo en Génesis 3:15. Los demonios sabían la escritura y vieron lo que pasó en Génesis 3:15. Dice, la cabeza de Satanás será aplastada por el talón de la semilla de la mujer. Les dio miedo. Sabían que cuando llegara el Mesías significaría su destrucción. Hermanos, Satanás no conoce el plan completo de Dios. Satanás solo sabe una cosa con certeza, que vendrá el final de Satanás un día. Ya está hecho. Ya lo sabe Satanás. Satanás no tiene expectaciones de que si le gana a Dios va a él ser, o sea, no le ganó a Dios en el principio, no le va a ganar a Dios y Dios lo va a destruir. Y Satanás sabe que Dios todo lo que tiene que hacer es tronar sus dedos, ni eso, y lo destruye. A los demonios les preocupó que el tiempo de Satanás estuviera
acelerado, dijo, hey, pues estás viniendo antes de tiempo porque se miran como que andas un poquito temprano. Observen que los demonios definieron a las personas religiosas. Había algo que se definió que era diferente, en el sentido de que los demonios no solo reconocieron a Jesús como el Santo de Dios, sino también conocieron que vendría un día de juicio, no nomás para Satanás, no nomás para los ángeles caídos, pero vendría un tiempo de juicio para todo aquel que no se someta a Cristo Jesús. Lamentablemente muchos no reconocen lo que los demonios saben por certeza. Observe que Jesús no se comprometió, no habló con ellos, y Jesús le respondió, manténganse en silencio, los ordenó, permanezcan en silencio y salgan de ese hombre. Versículo 35 dice que salió de él sin hacerle ningún daño. A pesar de que los demonios lo arrojaron al hombre, no resultó en un predicado permanente o que le afectó permanentemente lo que le hicieron. La palabra griega aquí que vemos para daño, que utilizamos para la palabra daño, aquí no es la que nosotros estamos impuestos. Esta palabra aquí, daño, se usa en el uso médico, que indica que el daño causado en el sistema por una enfermedad. Aquí significa que lo que le causó daño no le causó daño corporal permanente a este hombre. A lo mejor tuvo unos moretones o lo que sea, pero el doctor Lucas nos trae este detalle significante porque quiere que nosotros sepamos que los demonios no causaron lesiones al hombre o algo permanente. Este es un detalle que no se encuentra en el libro de Marcos. Versículo 36, otra vez vemos esa palabra griega, y todos quedaron asombrados. Vemos que nuestro Señor tenía un control total. Cuando miramos estos milagros, debemos de recordar que los milagros de Jesús tenían un propósito específico. Y eso era que sus enseñanzas fueran auténticas, para que ellos pudieran ver que sus enseñanzas eran auténticas. Quería también despertar al interior de los judíos, quería que los judíos examinaran la palabra para confirmar cuidadosamente que él era el Mesías y que finalmente ellos podrían poner su total confianza en él como su Mesías, como su Salvador. El incidente tuvo un profundo impacto en aquellos que vieron la palabra de Jesús, hacer que los demonios lo obedecieran. Versículo 36 dice, y él asombro se encontró con todos ellos y comenzaron a qué, hermanos, entre ellos y diciendo, ¿qué es este mensaje? Porque con autoridad y poder, ¿por qué con autoridad y poder ordena a los espíritus inmundos y salen? Los informes de este evento y muchos otros siguieron a Jesús en otras partes de la tierra. Jesús después deja la sinagoga y aparentemente fue a la casa de Simón, que es Pedro, después le llama Pedro, donde la suegra de Pedro sufría de fiebre alta. Versículo 38 dice, le pidieron que la ayudara. Una vez más, la palabra del Señor era la que era poderosa. Hasta la fiebre le hacía caso al Señor y salió de ella. Versículo 39, y la fiebre la dejó y de inmediatamente se levantó a servir al Señor. Esa es una clave. Al atardecer, cuando terminó el día de reposo, la gente luego en multitudes trajeron a gente con cada tipo de enfermedades y fue curada instantemente.
y completamente. Los demonios también estaban siendo expulsados y reconocían el nombre de Cristo. Sabían que era Cristo. Parece aquí ver que Jesús estaba realizando milagros toda la noche. Y y cuando se hizo la tarde, ahora nos dice en el versículo 42 que sale a un lugar solitario Cristo. Jesús se escapó para orar. Es tan importante entender eso. Lucas no menciona específicamente la oración aquí, pero Marcos sí lo hace en este mismo evento. Marcos 1:35. Y más tarde en el capítulo 5, versículo 16, Lucas va a describirnos la vida de oración de nuestro Señor. Jesús mismo, él a menudo se escapaba a un lugar solitario para orar. No pasó mucho tiempo antes de que las multitudes lo encontraran al Señor, lo estaban buscando todos. Cuando se dieron cuenta de que Él los iba a dejar y que es una diferencia a los de Nazaret lo iban a tirar del cerro ahí, ¿verdad? Pero cuando ellos vieron que dejaran, la diferencia de la gente de Nazaret era que estos sí querían que se quedara con ellos. Se veía muy bonito, ¿verdad? Parece que las personas religiosas de Capernaum querían que Cristo estuviera con ellos en una gran contraste de las gente de Nazaret. Pero desafortunadamente, como muchos cristianos que profesan hoy ser cristianos, como la gente religiosa de Capernaum tenía las razones equivocadas para querer que Jesús se quedara con ellos. ¿Quién quisiera que se fuera un hombre así de milagrosos que se fuera, no? Ahí lo tuviéramos todo el día. Como una máquina de ATM o como un gino, ¿verdad? Esos que te da diferentes deseos. O ¿quién va a querer que se vayan? Hombre, que se quede conmigo. Aquí le ponemos una velita y lo metemos en una parte. Querían todas las bendiciones que vienen con Cristo, pero no realmente les importaba hacerlo Señor de su vida. Lo querían por lo que podía hacer por ellos, pero no por lo que hizo en la cruz. Pasa esto como muchos hoy. Y se nos olvida que la misión principal de Jesús no es resolver todos tus problemas. La gente ve a Cristo como que vine a resolver todos tus problemas. Mira, quiero que sepas que sí, y lo digo porque no estoy diciendo que un problema de cáncer mortal es poco. No estoy diciendo que lo que estás sufriendo en este mundo es poco, pero comparado con el problema más grande que tenemos en el mundo, el cáncer, la violencia, la violación, el sufrimiento que vemos aquí ahorita, que digas tú, wow, está horrible esto, no se compara al problema más grave que tenemos. Que es el pecado. Cristo puede venir y pudo venir en ese tiempo para resolver todas tus problemitas. Y digo otra vez, yo sé que todos tenemos broncas y cargas y están difíciles, hermano, no estoy diciendo que no. Pero en comparación con el problema más grave que tiene la humanidad, eso no es nada, hermanos. Porque puede venir Cristo y pudo venir Cristo y te puede solucionar tus hijos, tu matrimonio, puede solucionar tus finanzas, tu enfermedad, tu cáncer, puede hacer este mundo otra vez tolerable, pero si te mueres sin Cristo, la eternidad vas a ser separados de Él y en el infierno para siempre. ¿Y de qué te sirvió quitarte el cáncer? ¿De qué te sirvió quitarte todas esas enfermedades? Pero para aquel que tiene el cáncer y tiene todos estos problemas, aunque es difícil y no digo que no vamos a sufrir, qué glorioso es saber de que un día vamos a estar con el Señor por una eternidad, sin ninguna enfermedad, sin ningún problema, sin nada.
Muchos eso es lo que hacemos cuando venimos a Cristo. Mira, ven al Señor, mira, Él te va a quitar todos tus problemas. Mira, es bonito vivir con Cristo. Pero Cristo no dijo ese, quieres seguirme, sígueme. Pero el camino es angosto, chicos. Quieres seguirme, pero sabes que hay que negarte a ti mismo todos los días. Quieres venirme, agarra tu cruz, tu instrumento de tortura y sígueme. Pero ahora es, ay, qué hermoso es estar en Cristo. Como si Él nomás vino para resolver nuestros problemas. Jesús no iba a permitir que esta gente lo deteniera de su propósito. Más tarde Jesús condonó a la gente de Capernaum en Mateo 11, del 20 al 24. Dice, de ti, Capernaum. Y muchos otros. Lamentablemente, a pesar de todos los milagros que hizo allí, que ellos vieron y toda la luz que vieron, no se arrepintieron. En contraste, vemos a la suegra de Pedro, de Simón, que es una imagen de la respuesta adecuada para aquellos que han experimentado la sanidad del Salvador. Ella se levantó y ¿qué hizo? Comenzó a servirle. Ahí en medio de estos tres grupos tenemos una lucecita. Versículo 39 dice, ella se levantó y comenzó a servir. O sea, el peligro es que usaremos a Jesús para lo que necesitamos. La cristianidad ahora usamos a Jesús para lo que necesitamos y estamos aquí porque necesitamos. Y luego, después de Él hacer lo que queremos o a lo mejor ya se enfrían las cosas, lo hacemos a un lado y continuamos con nuestras propias agendas personales. Jesús le respondió con su llamado y sus prioridades en el versículo 43 y le dijo, por eso les digo, debo predicar el reino de Dios a las otras ciudades también, porque me ha enviado para este propósito. Jesús sabía lo que él había de ser. Él sabía para lo que fue llamado, así como la profecía que él leyó ahí en Nazaret, en la sinagoga, enfatiza su misión principal aquí. Entonces Jesús enfatiza la prioridad de proclamar el evangelio del reino, no hacer milagros. Dios todavía hace milagros, absolutamente. Pero el propósito no es los milagros. Hay un mandato misionero aquí. No solo Jesús va a la predicación allí en esa ciudad, pero como prioridad no es el trabajo de milagros, sino es el trabajo de proclamar el evangelio en todo Israel. No dijo, vine aquí porque venga a hacer, no, o sea, los milagros era algo para que ellos vieran que Él es el quien dice que es. Nosotros no venimos a Cristo por todas las bendiciones que nos da y las cosas que nos da y hacemos un pacto, bueno, si tú me das esto y esto y el otro, venimos a Él desesperados, bancarrotas, porque sabemos que estamos hechos chicharrón, porque no podemos salvarnos nosotros mismos y necesitamos a un Salvador. Y cuando Dios nos ilumina los ojos y vemos nuestra condición, venimos a arrepentimiento. Y ahí Dios en su gracia nos salva. Y ahora nos hace una transferencia de las tinieblas a la luz. ¿Qué andas haciendo en las tinieblas, cristiano, todavía? No juegues con Dios. No juegues con Dios. Por eso es que dice en el versículo final, Jesús siguió predicando en Judea, no solo en Galilea, versículo 44. En resumen, ya acabé. En resumen, vemos que el reino
demónico de los demonios sí existe y es una realidad. Efesios 6:12 dice, porque no luchamos contra la carne ni la sangre, sino contra los gobernantes, contra los poderes, contra las fuerzas mundanas de la oscuridad, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Ahí está tu enemigo. No es tu esposa, no es tu vecino, no es tu esposo, no son tus hijos, no es el mundo, no es el gobierno. Los demonios controlaban a una persona, a esta persona completamente. Así que no debemos ser engañados por Satanás, porque Satanás sí puede venir a ofrecerte libertad. Va a hacer todo lo que quieras, síguele con el mundo, no hay problema. Agárrale, dale gas. Él te promete tus deseos, te promete todo lo que tú quieras, te promete libertad, pero todo lo que ofrece es esclavitud, no libertad. En contraste, el cristiano, que es lleno del Espíritu de Dios, está libre del dominio del pecado y el dominio de la muerte. Libre de ejercer todos sus talentos y potencial dados por Dios. Ahora tienes un propósito, ser la persona que Dios significaba que fueras para cumplir tu papel en la iglesia y en el mundo. Tenemos también una lección que aprender de las prioridades que guiaron a nuestro Señor Jesucristo. Sus prioridades eran la oración y la predicación de la palabra. Los milagros jugaron un papel menor en su ministerio, pero la oración y la predicación fueron su prioridad. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7 nos dice que la oración y la proclamación también era la prioridad de los apóstoles y debe de ser la nuestra, sus seguidores también. Vemos aquí también la triste realidad de los corazones endurecidos del hombre. A pesar de que puede parecer que en el cierto sentido, la gente de Capernaum tuvo una mejor respuesta a Jesús que los de Nazaret, porque ellos expulsaron a Jesús de la sinagoga y si hubieran podido lo hubieran matado, hermanos, lo hubieran matado. O sea, no estaban jugando, ellos de verdad sí lo querían tirar de la sierra. Aunque se mira mejor Capernaum, los dos fueran culpables de la misma condición de un corazón endurecido y rebelde. Ambos respondieron en el inicio a las enseñanzas de Jesús con asombro y admiración, pero ambos igualmente rechazaron a Jesús. Algunos antes que otros, pero eventualmente lo rechazaron. La gente era la misma. Hoy hay muchos en las iglesias que saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero no se someten a Él completamente. No quieren dejar. Hoy hay muchas en las iglesias que creen que Jesús es un trabajador milagroso. Lo ven como un gran maestro, pero no lo ven como Salvador y Señor. Estas personas sentadas en las bancas hoy no son mejores que las rechazas abiertamente de esta gente que rechazó la palabra viva de Dios. El juicio de aquellos que saben más es mayor porque su nivel de responsabilidad es mayor. Por eso Cristo dice, va a ser peor por ti, Capernaum. Por eso dice Cristo, va a ser peor por ti aquel que está sentado en una iglesia por años oyendo. Estar en una iglesia bíblica no quiere decir salvación automática. Estar en una iglesia bíblica oyendo mensaje tras mensaje tras mensaje y rechazar a Dios, dice, es peor para ti en ese día. Tienes años oyendo la verdad.
No estés en una iglesia donde te están dando la mitad. No estés en una iglesia donde está diluido el evangelio. A ese le va a ir mejor que a ti que estás en una iglesia donde hay palabra, donde se te dijo la verdad. Dice, va a ser por ti peor en el tiempo de juicio que hasta Sodoma y Gomorra. Dice Cristo, podía haber ido a Sodoma y Gomorra con el mensaje que te estoy dando a ti, Capernaum, el mensaje que te estoy dando a ti, Loma Alta, el mensaje que te estoy dando a ti en los Estados Unidos, en las iglesias donde se predica la verdad. Hubiera sido mejor ir ahí, ellos se hubieran arrepentido y ustedes que tienen la verdad no se arrepienten. Peor va a ser para ti en ese día. Estar bajo la escritura bíblica es una bendición o una maldicia. Es una bendición porque tienes un guía hermoso donde podemos perseverar en el Señor juntos, pero es una maldición porque sabes mucho y Dios te va a poner contable de lo que sabes, de lo que escuchaste. A quien se le da mucho, se requiere mucho de ti. Jesucristo es el Mesías de Dios. Y nuestra respuesta a Él es de arrepentimiento y creencia. Eso es lo que debe de hacer. Lo que necesitamos mucho más desesperadamente de que nos curen físicamente o de gran milagros es el perdón de nuestros pecados. Más que nada, mis hijos no necesitan un techo perfecto, comida, salud. Más que nada, mis propios hijos necesitan perdón de los pecados, hermanos. Mi familia, mis vecinos, mi iglesia. Esta es la tarea principal por cual nuestro Señor vino a la tierra. Y es el principal regalo de Dios para los hombres. Vino a darte el evangelio, es el regalo principal, es el perdón de los pecados, no nada más. Ese es el regalo principal. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo que vemos en las Escrituras claramente, sobre todo. Si tú recibes los otros regalos de Dios y rechazas el don de su salvación, ese es un delito de condenación. Ahí estás recibiendo todo lo bueno de Dios, pero rechazas el regalo de Dios, vas a dar cuentas bien serias un día. Que no seamos como los de Nazaret, ni como Capernaum, ni como los endemoniados, hermanos. Es mejor que nos arrepentamos y que creamos en Jesús como nuestro Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, venimos a ti humildemente porque en tu palabra es vida y nos traes consuelo. Y Señor, te pido que este mensaje sea un consuelo para nosotros que estamos siguiendo tu camino, Señor. Pero también que tengamos una convicción a abrir nuestros ojos a lo que está pasando alrededor. ¿Cómo podemos irnos, Señor, a este desfile en el que estamos como cristianos? Dios es el que está haciendo todo. Nosotros solamente, Señor, vamos en un desfile, Señor, glorificándote, cantando, predicando. Vamos marchando en el desfile, animando a otros que se unan al desfile. Se nos olvida en veces que estamos en esa vida y nos vamos de ese desfile y nos rescarriamos y estamos ahí con las multitudes mundanas, celebrando porque nuestra conciencia y nuestra convicción se ha apagado. Se nos olvida que un día nosotros estábamos en el otro lado del terror, de que Dios estaba apuntando su flecha hacia nosotros, listos para destruirnos, que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Se nos olvida que nos salvó de las tinieblas y nos trajo a su maravillosa luz. Estamos ahí enseguida gritando y saltando y
comuniendo con gente que está destinada al infierno. Por eso en ese día final, Señor, un día dice tu palabra que en la sangre de ellos va a estar corriendo sobre nuestras manos. Vamos a estar allí con aquellos con los que andábamos allí celebrando y todo, y van a estar gritando cuando la sentencia se le ponga y te van a ver a ti. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no hiciste nada por mi alma? Estamos distraídos satánicamente, hermanos, porque el diablo nos pone aparatos, nos pone nuevas maneras en mentiras disfrazadas de verdad, nos distrae en nuestras vidas, en nuestros deseos, en la confortabilidad, para que no veamos los condenados que un día gritarán a ti si eres cristiano. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no hiciste nada por mí? Se van a asombrar que tú estás ahí. Van a estar anonadados que entraste tú. ¿Y cómo es que tú entraste allí? Que nunca me dijiste. Y tantos más que van a entrar pensando que estaban ahí. Pensando yo soy de ti, Señor. Y en lugar de oír, entra mi buen fiel siervo, van a oír, apártate de mí, practicador de iniquidades. Señor, tu venida ya viene y es pronto. Que podamos ver, Señor, que no hay nada más importante que prepararnos para tu venida y predicar el mensaje del arrepentimiento, las buenas nuevas, las buenas noticias. Cristo está aquí, arrepiéntete. Hay una manera de llegar a Cristo. Cristo es el camino, la verdad, Señor, y el camino, y nadie viene al Padre sino por Él. Que podamos clamar su nombre, que podamos decirle del gozo que Dios tiene para ellos, un gozo que no se encuentra fuera de nosotros, sino adentro de nosotros, y que no importa, Señor, lo que nos esté pasando afuera, y qué situación haya afuera, adentro tenemos un gozo y una paz por lo que viene, porque te creemos, porque creemos que regresarás, porque creemos que hasta si la muerte llega no nos separará de ti. La muerte, todo lo que haría sería una puerta para llegar a ti, Señor. Gracias por tu mensaje, Señor. Yo no más vengo a regar, yo no más vengo a sembrar, Señor, pero te pido en este momento que tu espíritu dé crecimiento y que traiga una convicción, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.